26 de septiembre de 2020, una en punto, hora de México Centro. Bienvenidos a este live. Gracias a todos los que se suman a, a nuestros diálogos urbanos semana a semana. Esta semana tenemos a Eduardo Noguera como invitado especial para hablarnos de la gestión municipal, la gestión pública municipal. A Eduardo, y ya prácticamente vamos a estar los dos de cara a quienes se han conectado en este momento y quienes nos verán posteriormente en diferido. Vamos a esperar la magia de las comunicaciones que se haga presente. Ya por aquí vemos que hay bastantes personas que se van conectando. Agradecemos mucho su lealtad con estos programas, que además entiendo que nuestra intención siempre, más que likes, es dejar aportes a quienes les interesan estos temas. Estamos esperando que Eduardo ya esté con nosotros, conectado. Por aquí nos dicen que Eduardo espera por ingresar. Ya Hola por aquí Jesús, está nuestro amigo. ¿Qué hay, Eduardo? ¿Cómo estás? un placer, bueno, tener esta oportunidad contigo, con todos nuestros amigos de Urbano City. No, al contrario, gracias a ti por aceptar. Creo que nos vemos ahí un poco cortados, pero estamos conectados y en vivo, que es lo importante. Bueno, vamos a iniciar entonces con la introducción del live, como hacemos semana a semana. Y esta vez les tengo dos reflexiones que me parecieron bien importantes, sobre todo por el tema que vamos a tocar. Una de ellas nos habla del volver a valorar lo local. Dice que la globalización está en crisis y el retorno de las naciones está presente en este momento. Esto fue publicado el 12 de abril de 2020 por Luis Rivas en el portal conciencia.com.mx y nos dice lo siguiente: el COVID-19 ha destrozado el sueño de un gobierno mundial a la hora de responder a la batalla contra la enfermedad. Las organizaciones como Naciones Unidas, la Mundial del Comercio, el G7, la G20, la Unión Europea y cualquier otro acrónimo que designe a nuestros organismos internacionales han sido dejadas de lado para dar paso a las banderas nacionales y a la búsqueda de remedios desempolvando pasaportes y llamadas a la soberanía. La guerra de las máscaras, como se le dice, es la evidencia gráfica de la mascarada que ha puesto de manifiesto la fragilidad de la sociedad abierta, que con el ánimo de convertir al planeta en un único e inmenso mercado, las diferencias nacionales se iban a diluir como una herencia apestosa del pasado. Dejar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad sanitaria, nuestro modo de vida, en suma, en manos de otros es una locura. Quien así se expresa es el presidente francés Emmanuel Macron, uno de los principales adálides del mundo abierto y globalizado, del movimiento permanente y sin fronteras y de las sociedades sin cultura propia. Nadie puede ahora estar en contra de sus palabras, pero han sido necesarios miles de muertos para repensar la vía que parecía inexorable hasta hace solo 2 meses. Reducir la dependencia y producir en suelo nacional. Sin soberanía tecnológica no existe la soberanía política. Son algunos de los lemas que se han oído ahora de labios de líderes de algunos países europeos que un día decidieron que la industrialización formaba ya parte de la historia del siglo XX. Deslocalizar fue la política a la moda durante más de una década. Cerrar industrias y trasladar la producción a países con mano de obra más barata y en la mayoría de los casos sin las exigencias sindicales y sociales requeridas en los países de origen dan como resultado que en la Europa de hoy, que se considera potencia mundial, los medicamentos, los respiradores, los tapabocas o el gel desinfectante están siendo fabricados a miles de kilómetros y hay que recurrir al atraco, a la requisición y a las mafias para frenar el número de muertos nacionales. Desglobalizar y relocalizar es el mensaje. La fiesta del libre cambismo, haciendo abstracción de las diferentes normas de producción sanitarias e higiénicas, ha recibido un severo choque que implica el retorno a la nación, a valorar lo local y a la importancia de la soberanía.
desglobalizar y relocalizar se convierten en objetivos de políticos que hasta ahora han aplicado reformas en sentido contrario. La hecatombe de muertos dispara las declaraciones compungidas, pero está por verse si una vez pasada la crisis con el verano europeo entre medias, el mea culpa coyuntural se transformará en hechos. El consumidor europeo deberá también darse cuenta de que si quiere volver a consumir productos made in su país, deberá pagar más por ellos. Mantener el Estado Providencia es caro y la responsabilidad no es solo de políticos y empresarios. El nacionalismo es la guerra, manifestó un día el expresidente francés François Mitterrand. Algunos siguen interpretando esas palabras pronunciadas en pleno acercamiento franco-alemán y por lo tanto aplicado a un contexto concreto como una vacuna contra los sentimientos de orgullo y defensa de la historia, de la cultura y de las raíces, consolidándose así una nación. El nacionalismo farmacéutico y sanitario es solo una de las consecuencias de la renuncia a la soberanía. La victoria de Donald Trump, el Brexit, los llamados populismos izquierda o derecha que se instalan en el poder en Europa en este momento, eran ya advertencias para una doctrina de apertura de mercados que no quería imaginar las consecuencias. La multiplicación de desempleados se justificaba como paso inevitable de la transformación hacia un mundo nuevo, donde los trabajos que se perdían de la industria serían compensados por los creados con las nuevas tecnologías. Pero las cifras de desaparecidos a causa del COVID-19 es más difícil de aceptar y los muertos no son reemplazables por robots. Y quiero complementar con otra reflexión acerca de la gestión municipal que fue publicada en 2016 por Gabriel Armas Vallejos, es un académico de la Universidad de Costa Rica y me parece muy importante lo que nos dice, sobre todo porque a veces hay confusión de los términos y a lo mejor es bueno aclarar a todos los que nos escuchan. Esto sale en el semanario universidad.com, que dice lo siguiente: el concepto de gestión municipal no está definido a pesar de ser de uso práctico. La Real Academia Española define el criterio gestión simplemente como acción y efecto de gestionar o administrar. Empero, esos infinitivos no son sinónimos, ni su acción y efecto denotan el mismo objetivo. El criterio relativo a lo municipal se entiende como perteneciente o relativo al municipio, gobernado por la ley y según quien ejerce la autoridad municipal, el alcalde o el consejo municipal. El munícipe ha de ocuparse de la eficiencia y eficacia municipal, en tanto es la instancia que tutela la gestión y la administración de las necesidades del municipio. La gestión municipal se ocupa de guiar u orientar la detección y satisfacción de las necesidades en la localidad. La administración municipal tiene como propósito la consecución de los recursos idóneos y su asignación óptima, eficiente y eficaz. Así, la gestión municipal deviene una herramienta para la administración municipal, a la vez que centinela del cumplimiento de los deberes para con el municipio. El programa de gobierno municipal debe registrarse en sus objetivos y metas de la administración pretendida, no solo como diagnóstico de la realidad del municipio, sino además el tipo y calidad de la gestión que acompaña la administración de los recursos con los cuales se pretende brindar solución a las distintas necesidades. El gestor por excelencia es el municipio, quien ha de vigilar el cumplimiento del programa, pero también estar atento a la formulación y ejecución de las estrategias emergentes. El administrador por excelencia será el Consejo Municipal y el alcalde, en tanto, las autoridades de administración general de la instancia municipal. La Organización Internacional del Trabajo plantea que la municipalidad requiere de un modelo de gestión estratégica según misión y visión institucional del desarrollo regional y sectorial. En aquella se inserta la gestión operativa que internaliza y externaliza el rol promotor y facilitador en todos los niveles de la organización municipal. El éxito podría suscitar de una gestión activa de los actores locales en el desarrollo del programa de gobierno municipal. En Costa Rica, que es el caso que él plantea, se pretende medir la gestión municipal mediante índices y así mejorar esta gestión, pero no se tiene claro el concepto de la gestión municipal. De aquí preguntas como: ¿qué es gestión municipal? ¿Cuál es la importancia de la gestión municipal? ¿Qué efectos tiene la gestión municipal en el desarrollo local y nacional? Entre otras, tampoco decantan en respuestas comprensibles al gestor, al administrador y al municipio. Pareciera que este concepto de gestión municipal es muy concreto, preciso e inherente única y exclusivamente a la acción municipal. Asumiendo el riesgo de hacer una combinación de ambas definiciones, gestión y municipio, se podría definir la gestión municipal como un conjunto de acciones orientadas al logro de una administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio para la mayor satisfacción de las necesidades de su población, quien ejerce la función del gestor municipal, el municipio, como centinela de las acciones y efectos de una administración municipal. Bueno, así damos la bienvenida a Eduardo. Eduardo Noguera es abogado de la Universidad Santa María en Venezuela
Es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, con estudios avanzados en negociación, arbitraje en el IESA Venezuela, mediación, negociación y persuasión en Harvard, Estados Unidos, gerencia y marketing deportivo de la UCAP, también en Venezuela, innovación y liderazgo de gobiernos en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Magíster Scientiarum en gerencia pública y gestión pública en la UCAP, junto con la George Washington University, con 18 años de ejercicio en la gestión pública, con funciones en el legislativo y en el ejecutivo municipal en el municipio de Chacao, en Caracas, Venezuela, destacando entre las funciones que ejerció como concejal municipal suplente en el periodo 2014-2018, como director de deportes en el mismo periodo, director ejecutivo de gestión social entre 2009 y 2011, director de la Oficina de Apoyo al Capital Social entre 2009 y 2010. Este señor además es orgullo nacional venezolano porque fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá en el 99 en la disciplina de Karate Do, por lo tanto es un atleta de alta competencia y porque además tiene un currículum muy vasto, sigo aquí diciendo algunas cosas que son bien interesantes de su desempeño profesional, pues actualmente ejerce en ejercicio libre su profesión. Eduardo además fue reconocido entre los 100 mejores gerentes de Venezuela en el año 2015 en el ámbito de la responsabilidad social por su prestigioso aporte en la sociedad al incrementar la difusión y variedad de la agenda deportiva local y de sus efectos en el área metropolitana de Caracas, generando cambios importantes en la salud y la calidad de vida de sus habitantes. Esto fue, digamos, un reconocimiento que hizo la revista Gerente, una revista muy reconocida en Venezuela. Y también, además, Eduardo tiene faceta política y en este momento es coordinador del Partido Voluntad Popular en el municipio de Chacao. Así que tenemos aquí a una persona que sabe bastante de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Eduardo, y además me Gracias. enorgullece mucho tenerte acá y siendo que tenemos una amistad de muchos años, además me alegra mucho tus éxitos, me alegra mucho tu camino en todos estos temas que hemos hablado. Así que, bueno, te doy la palabra. No, primero, muchísimas gracias, Jesús, por la invitación, por el espacio. ¿Se oye bien o estamos en Sí, sí línea? se Ok. oye bien. Sí, Perfecto, perfecto. perfecto. Sí, yo creo que ahí lo más importante que tú comentabas con los temas de gestión pública municipal es poder oír con certeza y con eficacia a la gente, ¿no? Ujú, Eh, Nosotros desde Chacao, desde el año 2000, 2002, instauramos el presupuesto participativo. El presupuesto participativo no es otra cosa que en varios lados, para la formulación del proyecto, el plan de inversión municipal, oír cuáles son las opiniones de los vecinos y de los ciudadanos o de los transeúntes incluso, porque no puedes ver el municipio de Chacao o el área metropolitana de Caracas, ni tampoco Ciudad de México como una ciudad aislada que no se interconecten con la realidad urbana o lo cosmopolitan de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros desarrollamos el plan de inversión municipal, que va en eso o se está vinculado en la ordenanza de presupuesto del municipio de Chacao, oímos y recabamos las opiniones de todas y cada una de las personas, por ejemplo, en el ámbito urbano, en el ámbito social, y así sucesivamente en todos y cada uno de los espacios. Entonces, si uno, como gestor público municipal, no atiende o no recoge las necesidades de la gente, a final de cuentas vas a tener una gestión muy mal evaluada, una gestión que no va a estar reconocida por los ciudadanos y en consecuencia no te van a votar para el próximo periodo. En el correcto. caso de que sea un burgomaestre o sea el máximo jerarca en alguno de los municipios, ¿no? Yo creo que Ujú, la ciudadanía se da lo tiene muy claro, pues, en el sentido cuando van a las urnas. Ahí lo más importante es, evidentemente, oír eh, los puntos de vista de los ciudadanos y, si bien es cierto, desarrollar eh, todo lo que puedan hacerse en el ámbito público de gestiones municipales, pero sin dejar de un lado también las ideas fuerzas que pueda tener ese gobernante en su plan de gobierno, ¿no? Porque a final de cuentas las personas compran es un paquete integral de esa persona que lo ofrece en su campaña. Entonces, a final de cuentas, si bien es cierto, uno oye por un lado cuáles son las necesidades de la gente,
Aquí decimos pegar cable a tierra o poner la oreja en tierra para ver qué es lo que quiere y Ujú, necesita la gente. Y por ujú. otro lado, también uno desarrollar las ideas fuerza que deben ser canalizadas para poder lograr exitosamente una gestión. Que hay muchas personas que de repente en el diseño e implementación de las políticas públicas no lo ponderan o no lo valoran, pero siempre es importante, por ejemplo, poder desarrollar en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo. También cómo ese municipio o nosotros, Chacá o cualquier municipio dentro de la Ciudad de México o en cualquiera de las ciudades latinoamericanas, cómo se integran o cómo se vinculan comunicacionalmente con temas de movilidad, que es tan importante también en las ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que en líneas generales es eso, mi estimado Jesús. Oír a la Claro que sí. gente, aterrizar esas ideas y poderlas canalizar en una ordenanza o una ley de presupuesto y a su vez desarrollar los diversos planes, programas y proyectos subsiguientes a este. Sí, fíjate que justamente por lo que comentas, ahí te me adelantaste a una de las preguntas que te tenía, justo por Uh la -huh. necesidad de la participación ciudadana en las políticas públicas, ¿no? En líneas generales, en los últimos 10 años pudiéramos decir que en la mayoría de los países, al menos latinoamericanos, se ha implementado, digamos, como proceso o metodología de validación de esas políticas, el hecho de incluir o incorporar a la gente en las consultas públicas, en la validación de ciertos instrumentos de planeación, sobre todo muchos de ellos, en las leyes. Y ahí te iba a preguntar justamente qué tan importante es la inclusión de la gente en este juego de las políticas públicas, ¿no? Muchas Sí, veces algunos lo ven, y te digo, te pongo las dos caras de la moneda, como que es simplemente un trámite, ¿no? O sea, hay que darle ahí un checklist a este tema porque nos lo pide la ley. Pero también está la otra parte, que si tú publicas o haces alguna acción de gobierno que no sea bien apreciada por la gente, pues básicamente no va a ser exitosa. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Qué tan importante es este tema? ¿Y cómo manejarlo? no, si tú desarrollas una política pública divorciada de la gente, va lamentablemente o indoblegablemente a fracasar. Claro. Eso es una máxima que yo considero o creo que desde lo público, si usted no considera a la gente en tres tiempos, ¿cuáles son los tres tiempos? El primero en el diseño, ¿no? Después de manera concomitante o durante el seguimiento del diseño de la política pública y a posteriormente con la evaluación, lo que llaman en muchos sitios el control social o el Uh-huh. accountability. Si usted no tiene Uh-huh. esos tres eslabones en el cual incluye a la gente y presume y asume que es un mero trámite legal, porque bueno, nuestra legislación en Venezuela, por ejemplo, establece que la consulta de la norma es obligatoria, pero el resultado de esa consulta no tiene efecto No es vinculante ante la vinculante. elaboración. Uh-huh. Entonces, ¿Para qué lo haces? eh, ¿para qué lo hace? Entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es gobernante que pretende que las cosas se aterricen bien y que se consoliden de la mejor manera, uno oye esa sugerencia y uno acoge en buena parte de ellas. Aquellas que no se acogen, uno tiene que explicar a la gente por qué El no. por qué. Uh-huh. Claro, ya sea por limitaciones presupuestarias, por limitaciones temporales, por limitaciones de ejecución, en fin, son diversas, ¿no? Legales incluso, muchas O veces. incluso hasta legales porque pueden chocar con otro ordenamiento. Entonces, no, de repente no lo puedes ejecutar durante ese presupuesto, si entonces es plurianual la ejecución. Entonces, hay que ponderar ciertas cosas Uh-huh. para que en consecuencia tú instrumentes no solamente una norma, sino los diversos planes, programas y proyectos. Ahora, si tú me preguntas a mí, lo clave es, bueno, desde el diseño, en la implementación y desarrollo de esa política pública y lo que llaman también el control social. Es decir, después de la ejecución de esa política pública, cómo o cuál es el resultado que la gente percibe y también, bueno, los indicadores que puedas y debas desarrollar para medir esa situación. Todo es medible a la fecha. Claro. Todo usted lo puede medir en temporalidad, en resultados, en consecuencias. El Y tema es que las autoridades se dejen medir, porque ese es otro punto, ¿no? eso es otro punto muy importante. El acceso a la información. Absolutamente, absolutamente. Hay muchos documentales ahorita
que hablan al respecto, pero el tema de la accountability es importante, es necesario. El tema de las rendiciones de cuentas, los gobiernos Claro, transparentes, los gobiernos 360, que le claro. permitan a las personas saber en dónde están, cómo se usa su presupuesto, hacia dónde está orientado y los porqués de eso, ¿no? Entonces, bueno, si Sí. usted tiene, si lamentablemente es una ciudad violenta, usted debería orientar mucho más presupuesto en ese sentido, En pero no solamente seguridad, en el tema no solamente en el tema de seguridad, educación. porque cuando, es correcto, cuando usted lee entre líneas por qué suceden los homicidios o los Ujú. crímenes violentos, es por un tema de educación, por un tema de falta de oportunidades, De es por temas empleo. Ujú. culturales, es por un tema de empleo, es porque, bueno, porque es mucho más fácil vender droga que de repente generar un emprendimiento y que no, y que Es el dinero Estado o el fácil y municipio, rápido es correcto, y así no mismo es. sudado. Entonces, no sudado, lamentablemente. Entonces los jóvenes lo ven como una oportunidad de crecimiento rápido, exponencial, porque lamentablemente el sistema entonces vende que, que si tienes mucho o aparentas mucho, estás mejor que cualquier otro. Entonces, Es como un yo video de creo los que reggaetoneros. tal cual. Entonces, claro, cuando se vende esa serie de valores, y lo pongo entre comillas, Ujú. piensan que Los antivalores. de cualquier esquema o a cualquier forma, tú puedes abordar ese tema. Entonces, ahí lo delicado o lo nefasto es que por parte de una administración en cualquiera de los tres niveles conocidos, municipios, regiones, ayuntamientos y la nación, no genere políticas de oportunidades para todos, porque al final de cuentas son los jóvenes los que están llamados a generar ese relevo Claro. en las sociedades, ¿no? Entonces, si tú no generas, por ejemplo, que es un tema que me apasiona, el deporte, si tú no Hacia allá generas iba. Hacia allá iba. oportunidades deportivas para que los chamos puedan usar el deporte como una herramienta formativa, usted está perdiendo el tiempo como gestor público. Porque en la medida que tú orientas presupuesto a lo deportivo, a lo cultural o lo educativo, tú no vas a requerir invertir mucho más en temas de seguridad, aunque evidentemente hay que invertir en seguridad. Sí, Sí, no sé cuál es la otra es un pregunta. engranaje Sí, de cosas que al final de cuentas no es tan simple. O sea, hay que meterse en las entrañas, entender el problema, cuál es la raíz de ese problema y a partir de ahí diseñar la política pública. Fíjate que justamente tocas el absolutamente. tema del deporte y yo quería comentarte el tema del bienestar social a partir de la cultura del deporte. ¿Cómo es ese binomio perfecto que se puede establecer entre estas dos facetas de la gestión pública? Sí, es muy sencillo. Mira, herramientas sociales como el deporte, la cultura o la educación sirven para que primero las personas que habitan en una determinada zona se genere capital social. Y el Ujú. capital social no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas de unirse para la resolución de sus conflictos, sus problemas. No solamente o meramente sociabilizar en una tribuna, en un campo de fútbol o en un campo de béisbol. No, o sea, va más allá de eso. Las personas cuando se vinculan no solamente en la actividad deportiva, sino esos representantes que llevan a sus hijos a la práctica deportiva, en mayor o menor escala se vinculan y surge de ahí iniciativas importantes como madres que pueden, madres y padres, ojo, porque Claro, con temas de igualdad de género es importante también la vinculación de hombres en esos temas y las mujeres, y ser considerado igual. Pero eso no es el punto. familia. El punto es correcto. ¿Cómo generar de manera correcta, de manera integral, la formación de ese chamo cuando o lo llevas a una práctica deportiva? ¿Cómo a su vez se genera un cambio social importante en esa tribuna, en ese espacio deportivo? ¿Cómo las personas en mayor o menor escala se vinculan a razón del capital social? ¿Cómo a su vez el representante aporta y ayuda para con el tema de los entrenadores o la formación deportiva? Llámese entrenadores, llámese educadores o Sin llámese generar la personas que están disciplina desarrollando. también en el Es muchacho, correcto, ¿no? es correcto. Y ese es el aspecto más importante. Como yo acuño una frase que digo que el deporte es la herramienta fundamental para generar cambios trascendentales en la persona. Y es así, es así. El deporte te genera confianza en ti mismo, Ujú. el poder relacionarte con los demás, la disciplina, que es lo más importante. Una persona disciplinada es una persona que logra todas las metas en su vida. Así Ujú. lamentablemente de repente tengas unos días muy malos, pero si tú todos los días te levantas temprano,
haces, por ejemplo, tienes metodología para abordar las cosas, tú haces tu cama, tu desayuno, tú oras, meditas, tienes tu metodología todos los días, estudias, te esfuerzas por lograr las cosas, esa persona, evidentemente, muy bien planificada, va a lograr el éxito en su vida. El deporte ayuda para comprender eso, porque Ujú. desde el inicio de la práctica deportiva, y te lo pongo muy sencillo, cuando uno llega a la práctica deportiva, en líneas generales lo que se hace es el calentamiento, el estiramiento y la práctica específica de la especialidad como tal. Entonces dime tú si a temprana edad, conociendo esas fases en cada uno de los momentos, te genera a ti No creas hábito. me, Sí, hábitos y metodologías para abordar situaciones y te claro. relacionas con otra persona hacia los lados y respetas a tu entrenador. Y ahí hay Ahorita algo hay una importante, teoría Eduardo. Te acostumbras a que no siempre se gana. que eso es lo más importante. Ojo, Michael Jordan decía que él era un gran perdedor. Imagínense, Michael Jordan Imagínate. decir eso en ¿Qué su diremos nosotros? momento. Bueno, por eso, pero Michael Jordan decía que, bueno, yo he fallado más de 3.000 tiros importantes en mi vida. Bueno, y Ujú. Michael Jordan es uno de los atletas más reconocidos en todos los tiempos en la historia Claro. del básquetbol y en todos los deportes. Entonces, Sí. y así, vemos historias importantes. Vemos LeBron James también, cómo llevó una vida muy sufrida y se vinculó al deporte, en este caso al baloncesto. Michael Phelps, un Ujú. hogar con problemas, cómo él canalizó toda su energía en el área de la piscina y así sucesivamente. Cuando te voy nombrando atletas, tú ves la importancia del deporte para recuperar personas y cómo ellas se integran en la sociedad y generan un efecto dinamizador en todo su entorno. Claro, de acuerdo. ¿Sí? Bueno, y ahí de hecho me da pie a justamente hacerte la otra pregunta, que me parece bien importante en esto que hablas, de cómo entonces podemos hacer de la gestión municipal algo exitoso, porque muchas veces los factores están en contra, y eso se ha vivido en Venezuela, lo has vivido tú de forma directa, en los últimos 20 años, con un país en los cuales la política pública se distorsionó. Pero aún así, has podido lograr cosas, aun y cuando ha sido adverso el contexto en el cual te desenvuelves. ¿Cuál es la receta allí, Eduardo? Justamente aplicando esto que me Sí, mencionabas antes del deporte. sí, yo creo que eso es lo sabroso, ¿no? Como podemos decir los latinoamericanos. Lo importante de eso es generar un reto importante. El desafío, en este caso, es gobernar ante adversidad, ¿no? Eh, Nuestro modelo legal habla, o constitucional, mejor dicho, habla de descentralizado y federado. Es decir, Ujú. el Estado como tal es uno, pero debe ser descentralizado, federal y desconcentrado. Entonces, en ese sentido, hay competencias desde todo punto de vista o en todo ámbito que para nosotros es importante desde el municipio haber desarrollado en ese sentido. Ahora, tú me preguntas cuál es la clave del éxito. Yo creo que la clave del éxito es que nadie quiere vivir en su país o en su casa de una mala forma. Y yo creo que es respetable que en algún momento algunas personas tenían un sueño de país, pero ese sueño o la venta de ese sueño no se materializó y a la fecha Ujú. hay cosas muy mal hechas Y hay desde el muchos ámbito público. pendientes. La, es correcto. O sea, yo, yo leía en estos días no, hace unos meses, Cruz Díaz hablaba de lo chévere para Venezuela es que es un lienzo en blanco el Claro. cual podemos construir todos de la manera más clara, más directa, más diáfana, con muchísimo cariño y con muchísimo afecto cercano de la gente para poder Pero hacer las cosas con de la mejor disciplina. manera posible. Siempre la disciplina, los japoneses tienen un término que dice que la disciplina vence la inteligencia. Entonces, cuando tú eres, no hay personas más inteligentes que otras, sino más disciplinadas que otras, dicen los japoneses. Entonces, por eso tú ves una cultura como los japoneses, como los alemanes, como los canadienses, incluso los norteamericanos, que son excesivamente disciplinados y Claro. excesivamente eh, cuadrados en algunas cosas importantes. Muy metódicos. Este, Muy metódicos y la disciplina tiende a vencer la inteligencia. Es así, es un lema japonés que cuando tú lo pones en práctica, si tú tuviste un mal día, pero tú crees que hay un ser superior que te cuida, que te protege y que va a estar contigo,
caso yo soy católico, Igualmente. católico, que sí, creo en él, creo en Jesús, nuestro Señor, y bueno, uno pone todo ello en manos de estas personas, pero a Dios rogando, pero al mazo dando, como se dice, Sí, ¿no? con Nosotros la Biblia debajo del tenemos, brazo. así es, nosotros tenemos que, bueno, que hacer lo propio dentro de lo humano para poder lograr las metas. Adversidad se genera oportunidades y uno no puede dejar en manos de Claro. los demás lo que uno puede hacer desde tu parcela o desde tu Y no te puedes gobernabilidad. Y yo paralizar. creo que Yo eso creo es que esa clave y eso también es es una de importante. las cosas que hay que aprender, ¿no? Sí, muchos gobernantes juegan con el desánimo de las personas, con desesperanzar, con desinformar. Entonces ahí lo inteligente está en que, bueno, que hay gobernantes que se quieren perpetuar en el poder. No hablemos del caso venezolano, porque ya eso está determinado y es muy Bueno, pero claro. déjame O sea, decirte que no es el único. Ojo, ha sido una sí, epidemia que se ha desatado en muchos países del mundo. absolutamente. Entonces, ahí, primero hay que vivir esperanzado. Segundo, hay que estar disciplinado. Y tercero, hay que tener claro cuáles son los objetivos y metas a corto, mediano plazo. Y lo otro, y que lo circunscribo en las metas, es saber qué gobernabilidad tiene uno sobre ellas. Claro. Porque si no, entonces uno sufre mucho al ver con ansiedad cosas que no se pueden lograr. Cada quien es capaz de hacer lo que puede desde su parcelita. Y Y todo tienes que eso va a sumar visualizar cuánto puedes alcanzar, qué metas realmente, absolutamente. metas tangibles, alcanzables. Absolutamente. Absolutamente. Sí, que sea Claro, potable, que sea algo que tú sabes que dentro de tu gobernabilidad lo vas a poder lograr. claro que sí. Bueno, y eso es Es un así. paso a paso, que a medida que vas logrando una cosa, luego te da la oportunidad de alcanzar la siguiente y así vas, ¿no? Trazándote estrategias en el corto y mediano plazo, ¿no? Eso es importante. Absolutamente. Ahí, bueno, de hecho, aprovecho también para preguntarte, tú que has sido un hombre que ha trabajado en proyectos, digamos, has estado involucrado en proyectos de gestión pública, entre los que destacan, voy a mencionar algunos de ellos y ya tú me dirás que otro a lo mejor se deja por ahí por fuera, que te puede dar la facilidad de responder a esto que te voy a preguntar. El programa para el desarrollo de la justicia de paz en el 2004, el proyecto de titularización de tierras en el 2006, el plan de deporte como herramienta fundamental para la transformación social en el 2014, entre otros. Ahí te pregunto entonces, ¿cómo contribuyen estos programas en la mejora de la calidad de vida, algo tangible para la gente en el ámbito geográfico de su aplicación? ¿Cómo contribuyó? Sí, sí, el primero fue un proyecto muy, muy, muy bonito, un proyecto mediante el cual nosotros teníamos que poner en marcha la ley de justicia de paz Ujú. y Quizás explica un determinamos, poco qué es la justicia de paz, para aquellos que sí, no conocen del sí, tema. claro, claro, claro. La justicia de paz tiene una legislación específica para resolver los problemas de los habitantes de un sector en determinado mediante un juez de paz, ¿no? Este juez de paz es una persona escogida por los vecinos Por de la ese comunidad. sector, por Ujú. la comunidad, exactamente, y esa comunidad designa o confía en ese juez de paz mediante una votación abierta, bueno, los designios o dirimir las controversias de esas personas, tienen unas competencias, evidentemente, para aquel momento. Ujú. Eh, y bueno, nosotros desarrollamos ese proyecto en los sectores populares del municipio de Chacao. Hicimos como una carta fundacional, que no es otra cosa que, que las normas y leyes que regulan ese espacio. Lo denominamos el contrato social. Ese contrato social eran las normas que también en el mismo día las personas votaban, es decir, votaban por la figura del juez de paz ante varios postulados, que eh, generaría que si el más votado sería el juez principal y su suplente, y también el contrato social, que es el conjunto de normas aprobadas por la comunidad y discutidas por la comunidad. Por eso es importante la participación de la gente. Ahí se mezcla con la Eh, participación ciudadana que hablábamos antes. Claro, claro. Entonces, ¿qué se está generando allí? Bueno, un amalgamiento de que las personas confíen primero en una autoridad y un vecino electo de ese mismo sector, que se puedan dirimir las controversias de los vecinos en ese mismo sector. Y entonces nosotros notábamos cuando hacíamos
la medición con los indicadores que los problemas iban reduciéndose o había una instancia que prela anterior a cualquier otra para poder resolver esos conflictos. Entonces, fue ese programa que desarrollamos durante ese ¿Sigue año. vigente ese Y, programa, Eduardo? Digo, no, 16 porque años después. hubo un cambio legislativo importante que quitó la competencia a los municipios y lo designó a otras organizaciones, que esas organizaciones a final de cuentas es un híbrido entre varias cosas y al final de cuentas no se está desarrollando, que sería muy importante retomarlo para en ese Claro. sentido, bueno, canalizar todas esas molestias, problemas, controversias Sí, que pueda porque tener la gente minimizas el conflicto social, ¿no? es así, es así. Entonces, el problema, nosotros lo definimos, el problema hay que agarrarlo chiquito para que no crezca. Es decir, Claro. un conflicto vecinal eh, por ruidos molestos, por ponerte algo, bueno, que la persona no le gusta que en el sector popular pongan música a todo volumen los sábados en la mañana o los viernes a altas horas de la noche. Bueno, hay que buscar una solución, un espacio intermedio para que evidentemente la persona pueda oír su música sin molestar a los demás y el otro pueda dormir, por ponerlo de manera muy llana, ¿no? Me Ujú. recordé el ejemplo de negociación que tiene Harvard de la única naranja que le queda al papá para sus dos hijas. Entonces el papá cuando le pregunta a una de las hijas que quería la naranja, bueno, entonces o pico la naranja en mitad y mitad. Y no, cuando tú le preguntas a las dos niñas qué era lo que quería, uno quería la cáscara de la naranja para hacerlo para la torta y la otra quería el jugo. Entonces, si tú Ahí no no puedes preguntas asumir, bien, no puedes anticiparte a saber qué quiere la gente. Ese es el absolutamente, colorario. absolutamente. Así es. Entonces, de ese colorario, si tú defines exactamente qué es lo que quiere y necesita la gente, tú puedes encauzar cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, eso con relación al tema de la justicia de paz. También Ujú. desarrollamos ese proyecto de titularización. También en los sectores populares, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que eh, cuando uno es gestor público o uno está en la administración pública, operario público, uno tiene que garantizarle a las personas diversas cosas. Pero, por ejemplo, si usted tiene más de 20 años en determinada parcela y a usted nadie le ha asignado de manera legal su terreno, bueno, este proyecto de titularización lo que hizo fue probar primero que esas bienhechurías eran de un titular en específico y que esa persona a su vez tenía un tiempo reiterado, como lo establece la legislación, para adjudicarle la propiedad. Entonces, el municipio a un precio módico vendió muy bajo, no me acuerdo exactamente, esos terrenos, Los porque terrenos. eran, Ujú. de paso eran unos terrenos municipales, se hizo el parcelamiento de esos espacios y bueno, y se le adjudicó el terreno mediante un título, fue el registro subalterno que controla el tema de la adquisición de propiedades y se le dio su título de propiedad. Es decir, la gente pasó de ser un pisatario o tener una bienhechoría en un determinado sitio a ser propietario. Entonces, ese proyecto también le genera satisfacción a la gente y en los sectores Claro, populares muchísimo más, porque al final de cuentas eres el tenedor de tu propiedad y al final de claro, cuentas usted puede grabarla ante un banco, usted puede venderla a un tercero. Entonces, le genera mayor estabilidad y seguridad jurídica a las personas en este caso. ujú, ujú. Entonces, eso desde el segundo proyecto, en líneas generales, describiéndoselos. Y el otro programa es, bueno, cómo nosotros usar el deporte como una excusa importante para poder mejorar la calidad de vida de las personas con Ujú. salud, con una agenda diversa que pueda contrarrestar la violencia en los sectores populares, que pueda incluso generar vínculos y participación ciudadana entre los practicantes y, en fin, generar de manera transversal algunos beneficios importantes para socialmente generar bienestar o generar un estado de bienestar en una determinada zona. Sin el hecho de querer ser como unas burbujas en Ujú. ciertas zonas del país, porque lo importante es que en la medida que usted tiene mayor amplitud para esa competencia, en consecuencia puede desarrollarla mucho mejor. Pero en el ámbito municipal nosotros nos esmeramos muchísimo en poder diversificar el ámbito deportivo y de cómo a su vez influíamos
en la educación, porque nosotros también vinculábamos la acción deportiva con educación, con cultura, y en consecuencia veíamos y medíamos buenos resultados de manera social, ¿no? De acuerdo. Oye, Eduardo, tú que eres abogado, digo, se te da seguramente mucho más fácil el tema del trabajo legislativo, ¿no? Pero también has ejercido en el ejecutivo local. ¿Qué diferencia el ejercicio ejecutivo del legislativo? ¿Cómo podemos, de alguna manera, alcanzar cosas que beneficien desde ambos ámbitos a la comunidad que finalmente es la que requiere, digamos, la atención de todas sus necesidades? Sí, mi profesor uno de mis profesores en Derecho Administrativo, Carlos Luis Carrillo, él, me, él le explicaba mucho en Derecho Funcionarial. eh, Él hablaba sobre que la administración pública es una, se ramifica en varias cosas, pero al final de cuentas es una sola. Ujú. Cuando tú analizas las funciones del Ejecutivo y las acciones del Legislativo, deberían ser complementarias. ¿Qué Claro. pasa? Que el Legislativo ejerce control político sobre el Ejecutivo y el Ejecutivo lo que trata es de desarrollar políticas en pro o en favor de la gente. El Legislativo debería desarrollar ordenanzas o leyes bueno, que estimulen o que sean proclives a ayudar la ejecución del Ejecutivo Municipal. Pero ahí lo importante es siempre poner a la gente por delante, porque de nada sirve que tú diseñes una política pública desde el Ejecutivo nacional, regional o municipal, o cualquier ayuntamiento, y no consideres primero la voluntad de las personas. Por eso es importante siempre tener el cable en tierra o el oído en tierra. Entonces, en la medida que lo pierdes y que el control político, lejos de buscar soluciones, lo que busca es torpedear un ejecutivo municipal, bueno, se pierde el móvil o la esencia de gobernar. Entonces, a Ujú. final de cuentas, ahí lo importante es generar una buena conexión entre los ejecutivos en cualquiera de sus niveles o, en su defecto, bueno, generar algunas negociaciones importantes siempre y cuando se ponga a la gente por delante, Hacia porque allá eso es lo iba. clave. Eso implica Sí, negociar, digamos, entre esos dos órganos, el ejecutivo como un todo con el legislativo, para alcanzar así un es. objetivo común. Así es, así es. Yo creo que, ojo, la política de los ejecutivos tiene que estar orientada a alcanzar metas tangibles para poder, en buena medida, si se quiere ver como una competencia que no es sana, con los órganos legislativos locales, regionales o nacionales, demostrar que se ha hecho, ¿no? Y los órganos legislativos tienen que generar instrumentos importantes, suficientes y cercanos para la gente. ¿Me explico? Porque Ujú. a final de cuentas, si usted legisla a espaldas de la gente, como tal cual lo hablamos al principio de nuestro Ujú. programa, bueno, ¿no? Que es un mero saludo a la bandera Pues sí. el hecho bueno, que la opinión de la gente no tiene carácter vinculante, pero si usted llama a la gente y le dice, mire hermano, ¿cómo está? Fíjese, su idea a qué obedece, explíquenos un poco más al respecto, y tú lo puedes plasmar en blanco y negro, yo creo que ahí los órganos legislativos están más llamados al día de mañana generar una gobernanza y una gobernabilidad importante desde el Ejecutivo nacional, regional o municipal. O sea, ahí lo importante es generar también un equilibrio que siempre ponga por delante a las personas. Claro. Bueno, yo te veo con lo que dices como un alcalde. No sé si tienes planteado eso como una meta en algún momento. Bueno, yo quizás yo me he orientado más a lo técnico, ¿no? A asesorar, estar siempre detrás de esa figura de un ejecutivo municipal o detrás de un concejal, pero no me rehúso a ello porque a final de cuentas, a cualquier cargo de elección popular, porque a final de cuentas, en un momento yo fui concejal por Claro. esta jurisdicción en el Electo. municipio de Chacao, sí Ujú. señor, y bueno, y uno tiene que estar proclive a resolver los problemas a la gente. Y si esa es primero tanto el perfil de la persona, la realidad política que vivimos y el apoyo del partido, bueno, eso generará un peso en su momento, pero a final de cuentas, yo lo que creo es que nosotros debemos defender los intereses de las personas y de los ciudadanos en los municipios, las regiones, el país, la región, Latinoamérica, en fin, tratar
de que el continente pueda ser o estar a la vanguardia mundial, eh, que es lo que todos los latinoamericanos deseamos, ¿no? No, la experiencia venezolana, nos hemos dado cuenta que el crear alianzas entre países es súper importante. Porque en caso contrario, cuando se dan situaciones adversas como la que se ha vivido políticamente hablando en Venezuela, y las naciones se dan, digamos, te dan la espalda, pues no puedes, no puedes solo. O sea, y digo, ahí a lo mejor contravengo lo que inicié al principio cuando hablaba de la reflexión de que lo global le está abriendo paso a lo local nuevamente, ¿no? Pero no se puede dejar a un lado lo global. O sea, son necesarias las alianzas, ¿no? Para lograr muchas cosas, Sí, incluso desde el punto de vista de la consecución de planes, programas y proyectos, a partir de los financiamientos, a partir de los apoyos no reembolsables, etcétera. Todas esas cosas ahí juegan a favor de una buena gestión, ¿no? sin duda, sin duda. Ahí vemos como la Comunidad Económica Europea, bueno, tiene un sistema de complementariedad entre las economías, como yo Ujú. me asisto entre países. Quizás la primera economía europea puede ser la alemana, evidentemente, después está muy cerca Francia y así Claro, sucesivamente. Pero entre ellos lo tienen muy claro el hecho de cómo asistirse recíprocamente sí. para que ese bloque europeo se mantenga con altos índices de, bueno, de calidad de vida, cómo el Ujú. Producto Interno Bruto lo mantiene en un nivel Pues aceptable. el Entonces, salvamento que hubo con todo, Grecia recientemente, Italia, que también recurre mucho a estos esquemas, ¿no? es así, es así. Entonces, claro, pero eso no es que nosotros, la Comunidad Europea, te hace, es un crédito blando que tú ves cómo lo pagas. No, hay una estructura mediante la cual los estados, parte de la Comunidad Europea, se vinculan. Igual en Latinoamérica, nosotros deberíamos en Latinoamérica ver, según los diversos acuerdos que se puedan tener, la complementariedad en las economías que nos permitan estar a la vanguardia a nivel mundial. Yo creo que es importante, por ejemplo, en temas arancelarios, cómo se considera el antidumping y cómo ello ayuda a canalizar económicamente muchísimas cosas. Cómo Ujú. nosotros, desde los estados. Se interrumpió un poco la comunicación. Vamos a esperar que nuevamente Eduardo se incorpore. Vamos a dar chance a que recupere la conectividad. Aquí estamos de nuevo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sí, me adelante, oye. adelante. Sí, Perfecto, perfecto. perfecto. ¿Cómo con actividades cómo con actividades productivas nosotros podemos generar, Jesús, bueno, actividades de fomento? Lo decía ahorita cuando se cortó, cómo de repente el Estado genera oportunidades fomentando ciertas cosas, el Ujú. emprendimiento, la mediana industria, la gran industria. Entonces, a final de cuentas, cómo ello también se generan ciertos vínculos para que las personas en la región puedan también generar intercambios comerciales importantes, intercambios sociales, intercambios de conocimiento, que también es muy importante, por ejemplo, el tema de la movilidad, cómo nosotros Ujú. resolvemos esos atolladeros que hay en las horas pico, en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Entonces, eso es bien importante, hay que tener una vista hacia el futuro, por ejemplo, con temas, evidentemente, movilidad, del agua, como Sí, nosotros desarrollo también somos urbano. Ujú. desarrollo urbano, cómo somos un planeta o una región ecosustentable. Claro, Todos esos son temas tecnología importantes, limpia. Ujú. es correcto. Todos ellos son temas importantes que nosotros tenemos que poner en el tintero y en el radar para en buena medida abordarlos con políticas públicas claras de asistencia recíproca y a final de cuentas poderlo poner a la orden o al servicio de la gente. Yo creo que lo más importante es servirle a la gente, ayudar a la gente. Yo creo que Así eso es es. lo que tiene que motivar al gestor público. Así es, así es. Bueno, mira, el tiempo pasa volando. Aquí nos dan una hora, nos regalan una hora en esta aplicación, pero como la conversa está tan buena, yo todavía tengo Así muchos es. temas que tocar contigo. Vamos a ir avanzando a ver hasta dónde nos da. Te quería preguntar cómo reconstruir el país desde lo local.
porque además estamos considerando que en el mundo el retorno a lo local es tendencia y es algo que ya incluso he tocado en recientes lives que tuvimos con Zulma Bolívar, con Celia Herrera, con Rosa Virginia Ocaña. ¿Cómo ves tú que sea esa oportunidad de reconstrucción, como decías, ese lienzo en blanco que nos comentaba el maestro Carlos Cruz Diez? Así ¿Cómo es. hacerlo? ¿Cómo empezar a dibujar en ese lienzo? Bueno, ahí nuestra constitución establece que somos un Estado federal y descentralizado, pero eso es una prédica, si se Sí, quiere, muy linda. sí, muy linda, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hay muchas competencias importantes, muy centralizadas, que no Ujú, permiten, a final de cuentas, poder resolver en lo local ciertas cosas. Por ejemplo, ujú. y te los comento, la realidad eléctrica en Venezuela nefasta, el tema del acceso al agua también es muy controvertido, eh, Las el tema comunicaciones. el tema de las comunicaciones, bueno, en fin, son diversas cosas que acongojan que en ninguna otra parte del mundo eso sucede o no se ve, o si sucede es muy temporal o muy circunstancial, pero yo creo que hay que retomar ciertas políticas desde el ámbito nacional y que ellas colaboren para resolver los problemas a la gente en los municipios y también descentralizar, en verdad, en los municipios importantes que puedan ayudar a la gente. Por ejemplo, ¿cómo es posible, me pongo por Venezuela, las mayores fuentes hídricas que puede tener el país las Del tenemos planeta? aquí, del Ujú, planeta? Imagínense ustedes, ¿cómo es ujú. posible que las mayores reservas petroleras que hay en el También mundo del planeta. las tenemos Por los aquí? próximos 200 años. Entonces, imagínense ustedes, yo creo, estaba leyendo la Agencia Mundial de Energía en estos días y el cálculo estimado son 296 mil millones de barriles que hay en la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, ustedes me dirán si hay o no hay petróleo y aquí hay Tenemos que hacer crisis, arepas de lamentablemente. petróleo. Así es. Sí. Y hay crisis para poner gasolina. Hay gente que tarda 4, 5, 16 horas para poner gasolina. Sí, Entonces, yo creo que el problema no es coyuntural, es es estructural. estructural, Si sí. no hay unas políticas, si no hay unas políticas públicas acertadas desde lo nacional, yo creo que hacemos con generar una gobernabilidad local. Hay muchas cosas, evidentemente, como te dije al principio, que desde la gobernabilidad de cada quien puede hacer y desarrollar. Sí, ahí te lo Y combino con algo importante, fíjate, que es el otorgamiento de competitividad a los territorios. Y en este caso, eso va, digamos, relacionado con el tema local, porque hay muchas facetas que hay que trabajar para darle esa competitividad, ese atractivo a ese espacio urbano, dadas algunas condiciones que son medibles con indicadores, como tú lo decías en un principio, la accesibilidad, la asequibilidad, la conectividad, las comunicaciones, la diversificación económica, el poder adquisitivo, los sistemas de transporte integrados, con una cobertura geográfica del 100%, la calidad de aire, el espacio público, las áreas verdes, el marco legal, jurídico, imagen, identidad, transparencia, participación social. Ahí se conjugan muchas cosas y pues básicamente de alguna manera todas ellas juegan en favor de esta competitividad. ¿Cómo ves tú que debe ser el trabajo enfocado en este caso con el entorno de Caracas? Se escucha un ruido importante ahí, no sé si... ¿me oyes? ¿Me oyes o no? Es que Sí. Hay un ruido, Eduardo, no sé si es un tema de... Ahí, se acabó el ruido. Ya te puedo ver ahora me y escuchas. escuchar. Perfecto, sí. Ahora sí, listo. Mira, eh, yo creo que hay un tema, como te dije antes, competencial, ¿no? Primero, las competencias bien distribuidas, una carga presupuestaria importante o presupuestal, como dicen en algunas regiones, Ujú. para resolver los problemas a la gente. El andamiaje jurídico tiene que tener también una prioridad y no quiero que sea como una deformación de mi carrera, pero para mí lo importante es lo jurídico porque generan Claro, claro. el andamiaje necesario para que Ujú. algunas La cosas certeza, digamos. y que no sean prédicas al aire, me explico, sino que en verdad se puedan ejecutar y desarrollar bien esas políticas públicas con un programa bien adecuado y orientado en ese sentido. Ujú. Eh, también
si no estamos en Latinoamérica orientados o con la apertura mental de entender que el mundo globalizado va hacia allá, va hacia agua de calidad, aire de calidad, los objetivos del milenio, tal cual Ujú, como están previstos allí. Si no ujú. somos, no invertimos mucho más en educación, vamos a tener que invertir lamentablemente por otras circunstancias. Entonces, yo creo que ahí lo clave, lo importante es que nosotros orientemos un buen andamiaje legal que en verdad le aterrice las competencias a todos y cada uno con las potencialidades que se tienen Ujú. y cómo a su vez tanto municipios como regiones aportan a su nación y a la región en líneas generales. Por ejemplo, si desde Venezuela hay algún plan de cooperación con la hermana República Colombiana, debe implementarse entre las dos naciones y Brasil. En algún momento Venezuela importaba energía eléctrica al norte de Brasil, imagínense ustedes. Entonces, Ujú. ahora Venezuela tiene apagones. Eso es una política que fue orientada, bueno, ante un excedente de energía eléctrica. Bueno, si hay una satisfacción nacional de mercado, usted, bueno, orienta esa otra energía y la vende a otra región, a otra parte, Claro, y así. aparte se vuelve un negocio y eso es positivo para la nación, ¿no? Porque son ingresos. Absolutamente. Absolutamente de acuerdo. Entonces, yo creo que el problema incluso es de voluntad política, ¿no? Porque Ujú, yo creo que hay muchos gobernantes que lo tienen muy claro, hay muchos técnicos que lo tienen más claro todavía, y muchísimo más claro la academia. Como la academia, por ejemplo, tiene o tuvo en su momento, y me puedes corregir tú, Jesús, el plan Rotival. Era un plan ujú, de Caracas, dice, cómo se conectaba de punta a punta toda Caracas con un plan diseñado para el transporte público. Cómo a ujú. su vez nosotros podemos interconectar, como por ejemplo en Medellín, cómo hicieron en los sectores populares para interconectar Sí, el los barrio de la sectores ciudad. populares de arriba. Ujú. Entonces, todas ellas son prácticas exitosas para que conforme las realidades en cada uno de las zonas, de los espacios, puedan implementarse, ¿no? Claro, mira, nos quedan 3 minutos. Esta cosa va volando. Sí, Pero no sí, sí. quiero dejar pasar, no quiero dejar pasar la oportunidad de que tú le dejes planteada una pregunta al siguiente invitado la semana siguiente, que le pases el testigo. Va a estar Gustavo Jiménez, es un ingeniero mexicano con mucha experiencia en los temas de transporte, pero básicamente está enfocado a la electromovilidad. Un tema a lo mejor de tendencia en el mundo en este momento, quizás no tan cercano a lo que tú vienes haciendo, pero no quiere decir que en la gestión local no se tenga que implementar este tipo de políticas públicas. Qué le dejarías planteado a él para la semana que viene? Yo le preguntaría al ingeniero de cómo son las ciudades resilientes para mejorar su movilidad en el ámbito, bueno, eléctrico. ¿Qué nuevas tendencias pueden ser aplicables en nuestra región, en Caracas, en Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Curitiba, Río, Sao Paulo? ¿Qué oportunidades hay para que la gente se conecte mejor y más rápido con la movilidad? Esa sería una pregunta Wow, quizás que él ya podrá tener diseñada y como experto podría ayudarnos a nosotros a entenderlo mejor. muy bien, perfecto. Bueno, Eduardo, nos queda poco tiempo. Yo quiero que tú nos digas, y ya como cierre a lo mejor, qué significó para ti representar al país en unos Juegos Panamericanos y en tantas competencias en las cuales tú estuviste involucrado. Hoy día a lo mejor lo ves desde afuera. Creo que también sigues vinculado al tema deportivo. Este, pero ¿qué significa para ti eso de ser el representante de tu país en una competencia internacional? So, es un compromiso, Jesús, es un compromiso importantísimo que le eleva a uno el sentir y estar en otro país, en una competencia o en un cargo público tratando de entender miles de cosas, eh, es una responsabilidad importante que a uno le ejerce quizás un compromiso tanto con sus compañeros de equipo como Ujú. a quienes enfrenta, ¿no? Entonces, Sí, es una responsabilidad por individual, pero también por equipo. claro, y, ¿no? Y por tu país, porque, Claro. ojo, tú eres
el representante de tu país en otra nación y compitiendo, ¿no? Entonces, Eres la voz en ese momento del país. una doble responsabilidad. Entonces, muchos amigos latinoamericanos piensan que de repente uno como es venezolano tiene un balancín de petróleo en el patio de su casa y que uno es un acaudalado, ¿no? Y no es así. Al final de cuentas, las realidades, por ejemplo, en nuestras regiones son similares. Y aquí lo importante es que el deporte siempre juega un rol de respeto ante el adversario. Y eso es lo importante que nosotros debemos manejar. La Carta Olímpica lo que plantea es no la lucha entre naciones, sino la lucha entre las personas y demostrar en un momento determinado quién tiene las mejores cualidades y aptitudes físicas a razón de su entrenamiento. No es una lucha entre naciones, es una lucha entre las personas por aptitudes físicas. Entonces, cuando uno entiende eso, uno sabe que el espíritu del olimpismo está vinculado para integrar, para compartir y por sobre todo para generar cambios culturales en las sociedades. Por eso los países potencias invierten muchísimo en deporte. En el tema deportivo, porque se entiende que una nación que es potencia deportiva, en consecuencia, es una nación educada y culturalmente adecuada para abordar los temas en el futuro. Bueno, mira, mejor cierre imposible. Creo que ese espíritu olímpico debemos aplicarlo no solo a lo deportivo, ojo, creo que es aplicable a todos los ámbitos de la vida y en este caso particularmente hablando del tema que nos trajo hoy aquí, a la gestión pública municipal. Te agradezco mucho, hermano, en la distancia, somos hermanos de vida, sabes bien lo mucho que te aprecio y que te respeto y espero siempre que todas esas cosas por las que tú has luchado se puedan materializar en un futuro próximo para nuestro país. Te agradezco mucho. Gracias, Jesús. Gracias a ti por la oportunidad. Te quiero mucho. Te mando un caluroso saludo desde acá, desde Caracas. Y bueno, esperemos que no solamente Venezuela salga adelante muy prontamente, sino bueno, esperamos que toda la región pueda crecer. Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, México, Brasil. Que todos podamos salir adelante como una gran nación. Fuerte abrazo y muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la siguiente semana. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. A ti, muchísimas gracias.